Hola, esta es otra entrega del curso de Literatura, Mitología y Religión en el Antiguo Oriente Medio. Hoy vamos a tratar el tema referido a la literatura en el primer periodo intermedio y en el Reino Medio, y vamos a analizar específicamente una narración llamada El cuento del náufrago. Bueno, empecemos con la clase. En la clase anterior habíamos estado viendo y desarrollando algunos temas referidos a la simbología del Antiguo Egipto, particularmente una simbología vinculada con la realeza, vinculada también a la religión. Dentro de los conceptos que fuimos trabajando, tenemos uno que es muy importante para el tema que nos ocupa ahora, y es el concepto de Mat. Mat está personificado por una diosa que tiene una pluma de avestruz en la cabeza, y que se suponía que era, depende de las teologías, pero que era hija de Atum, y más adelante también fue hija de Ra. También, por supuesto, que Atum se fusiona con Ra, quedando Atum Ra, y de ahí también el vínculo con el dios del sol. Mat entonces era una diosa, la diosa de la justicia y de la armonía, pero también era un concepto profundamente arraigado en la mentalidad del Antiguo Egipto. Era un concepto que abarcaba todo porque la idea de armonía estaba bien presente en la sociedad egipcia. Recordemos el tema del vínculo que tenían con el río Nilo, con esta periodicidad casi exacta del río Nilo, que cubría la tierra y la fertilizaba. Esto le proporcionaba una cantidad importante de alimento, excedente de alimento, y se evitaba, por supuesto, la hambruna, y de ahí el concepto de felicidad que solían tener los egipcios, y devoción por la realeza, la figura del faraón, que era el encargado de mantener vínculo con las divinidades. Entonces, en estos términos, Mat significaba todo lo bueno del pueblo, y estaba vinculado permanentemente con las funciones del faraón, en tanto y en cuanto garante del orden en el país. El concepto de Mat también tenía un carácter individual, lo tuvo más adelante, ¿no? Tuvo un carácter más individual también, porque el símbolo de esta diosa, que es la pluma de avestruz, era el elemento que se ponía ya en el Reino Nuevo, en la balanza donde se pesaba el corazón del muerto. Tengamos en cuenta que el corazón es un elemento muy importante, es un órgano muy importante, el más importante de los antiguos egipcios, porque era la sede del pensamiento. El corazón era el que pensaba, no el cerebro. El cerebro, cuando se momificaba, se sacaba directamente, no se lo consideraba de importancia. El corazón era el elemento donde residía el pensamiento, y era lo que en el libro de los muertos del Reino Nuevo se ponía en la balanza para comparar su peso con el de la pluma. Esa pluma que está en la balanza era el símbolo de la justicia, el símbolo de la diosa Mat. A veces inclusive aparecía, depende del libro que estemos tratando, de la versión del libro de los muertos que estemos tratando, aparecía la imagen de Mat como la que vemos en la estatuilla de la parte inferior, también con la pluma en la cabeza. De todas maneras era eso, se constataba el peso del corazón, se comparaba con el peso
de la justicia. Si el corazón pesaba más que la justicia, era porque había muchas culpas dentro de la persona del muerto, y bueno, no pasaba el juicio, era devorado por una bestia y quedaba relegado a la nada total. Entonces también habíamos dicho que tenían un fuerte vínculo los antiguos egipcios con las dualidades. Habíamos hablado del donde salía el sol, donde se ponía el sol, el horizonte del este, el horizonte del oeste, el país del norte, el país del sur, o sea, el Alto y el Bajo Egipto, el arriba y el abajo, o sea, el mundo celestial y el inframundo. Bueno, Maat también entra dentro de esos conceptos de las dualidades, porque había una contrapartida de Maat y era Isfet. El Isfet era la injusticia, o sea, si Maat era justicia, el Isfet era la injusticia, la violencia, el mal, el caos. Si Maat representaba el orden cósmico, el Isfet representaba el caos. Estos dos elementos de las dualidades egipcias. Recordemos que el cosmos era el mundo ordenado, el universo ordenado que había sido creado por un dios en un momento, frente a lo que había anterior a ese orden, que era el caos. Sin embargo, el mundo ordenado estaba permanentemente acechado por las fuerzas del caos. Las fuerzas del caos en el mundo terrenal se manifestaban generalmente o habitualmente por los extranjeros que acechaban al país. Todas las que eran invasiones extranjeras eran considerados elementos del caos que querían perturbar el orden. Por eso era común que los faraones se retrataran de alguna forma a la vista de la gente como garante de Maat, garantes del orden cósmico, combatiendo en la acción de combatir a el caos manifestado en lo terrenal por los invasores extranjeros. Acá estamos viendo un ejemplo, hay muchos, si se ponen a buscar van a encontrar muchos más ejemplos, en el cual el faraón en un pilono, habíamos visto las construcciones de los pilonos también en clases anteriores, está sosteniendo por el pelo, por la cabeza, o a veces todos atados, una multitud de extranjeros. Y acá no se lo ve, pero tiene en la otra mano tiene una masa y está por aniquilarlos con la masa a estos invasores. De esa manera el faraón se mostraba como garante de la Maat, o sea, como garante del equilibrio cósmico, de la armonía cósmica, en contra de las fuerzas del caos que acechaban permanentemente al país. También habíamos visto una cronología del antiguo Egipto, en donde se podían ver que la historia del Egipto antiguo fue pasando por diversos momentos de estabilidad, en donde la imagen del faraón en el campo de lo simbólico era sinónimo de estabilidad en el país, del país mismo, de la armonía del país y de la felicidad, y momentos en que la imagen del faraón caía y el país se fragmentaba. Recordemos que el país estaba formado por dos países, el país del Alto Egipto, que era el país del sur, por el Alto Nilo, ¿no? Y el país del Bajo Egipto, que era la zona del Delta. Eran dos países muy contrastantes, porque uno estaba vinculado íntimamente al desierto, tenía el desierto encima, en cambio el delta era una zona de humedales y pantanos, ¿no? A estos periodos de inestabilidad, en donde el faraón la imagen del faraón perdía poder,
se la llamó periodos intermedios. En estos periodos intermedios entonces había una fragmentación del país y cobraban importancia los poderes locales. Los poderes locales estaban constituidos por los que se llamaban nomarcas, porque Egipto tiene nomos, tiene regiones en las márgenes del río, a lo largo del río, que son gobernantes. Los nomarcas son gobernantes de esas regiones y tenían mucho poder. Cuando la imagen del faraón cae en estos momentos llamados periodos intermedios, estos nomarcas cobran un poder por encima de lo habitual, inclusive pujan entre ellos por lograr un poder aún mayor. Habíamos visto que el reino antiguo era aquel que comprendía desde la segunda dinastía hasta la sexta. Es el tiempo de las grandes construcciones, de las pirámides. Si bien las pirámides se siguieron construyendo, las pirámides más importantes están dentro de este periodo. Pepi II fue el último faraón relevante del reino antiguo. Fue un longevo, gobernó el país durante 90 años. Esto trajo muchas dificultades. Primero por parte de su vejez, pero también por las situaciones particulares que estaba viviendo el país en ese momento. Había que renovar permanentemente, simbólicamente, las capacidades del faraón públicamente, como para mostrar que estaba en condiciones. Bueno, esto se hacía evidente que no lo estaba, dada su avanzada edad, no podía tener la carga de gobernar el país. Por otro lado, el poder de los nomarcas, el poder creciente de los nomarcas, la situación en la frontera se volvía insostenible, la falta de recursos públicos, porque durante el Imperio Antiguo se habían ido cediendo muchas riquezas al clero y a sostener los fastuosos enterramientos de los faraones, y la vida de ultratumba de los faraones era algo muy costoso, y se había dado mucho lugar a eso, y se iban demasiados recursos por ese lado también. Y si a esto le sumamos problemas naturales, había una sequía muy importante, se venía con tiempos de sequía, y la sequía significa menos recursos alimenticios, lo que significan hambruna, lo que significan enfermedades, lo que significa movimientos migratorios internos, y desde el desierto también ciertos pobladores del desierto también se movieron. Una serie de problemas que terminó en una crisis muy importante. Esto va a dar lugar al comienzo del llamado primer periodo intermedio. Estuvimos hablando un poco del tema de Maat. Bueno, en este periodo donde se considera que la Maat se quiebra y que comienza un periodo de irrupción del caos. Por eso, después de la muerte de Pepi II, el concepto de Maat fue separado de la figura emblemática del faraón y pasa a otra instancia. Aquí vemos algunos componentes del primer periodo intermedio. Ahí tenemos unas fechas que nos dan idea de la duración. Duró muy poco tiempo en función de lo que es la historia de 3000 años del Egipto antiguo. Sin embargo, marcó mucho, no solamente en términos de poder político, sino también en temas de mentalidad. El fraccionamiento que se produce genera dos grandes polos, fraccionamiento de poder político, ¿no? Dos grandes polos, que uno está en la ciudad de Heracrópolis y el otro está en la ciudad de Tebas. Estos dos lugares, estos dos grandes
digamos, son gnomos, pero tienen un poder, una injerencia mucho mayor en este momento, entran en puja y sale vencedor el nomarca de la ciudad de Tebas. Mentuhotep II fue el que reunificó el país y se transforma en el nuevo faraón de Egipto. Esto vuelve el imaginario de Egipto al cauce original, a esta idea del faraón como portador de un sentimiento y de un vínculo con los dioses. Se volvería en la mentalidad egipcia se volvería a una situación de cosmos, y de cosmos que ha vencido al caos. En este mapa podemos ver un poco el tema del fraccionamiento en un momento determinado. Después se produce una gran polarización de Tebas y de Heraclópolis, pero en el cual sale venciendo Tebas y unifica todo el país. En la región del norte se había instalado una capital de extranjeros, o sea que la cosa era bien compleja. Habíamos hablado que lo más trascendente para nosotros desde nuestro punto de vista de este periodo era el cambio de mentalidad. A consecuencia de una falta de asistencia por parte del Estado, cuando hablamos de asistencia estamos hablando de una asistencia social, pero también de una asistencia religiosa del Estado, se fortalecen los poderes locales, pero los poderes también en términos religiosos. Los templos locales también se fortalecen. Se habla también, en un momento se habla de una especie de revolución social. Tal vez no es el término o el concepto adecuado porque confundiría un poco. Nosotros hablamos de revolución social, lo tenemos muy presente en nuestro tiempo. Pero bueno, esa es la forma que han encontrado de llamar a ciertos disturbios que se producían, que sí tenían carácter social, pero por ahí tal vez sería mejor darle otro nombre para no confundir tanto. La caída del sistema simbólico propio del Estado significó de alguna manera que los sectores más populares, sectores medios y populares, se apropiaran un poco de este imaginario y quisieran también participar de la vida de ultratumba, que en el reino antiguo era patrimonio de el faraón y los sectores más altos. Por eso aparece algo que ya habíamos nombrado en clases anteriores, que era esta especie de democratización de la muerte, esta participación en la vida de ultratumba. De ahí que se eleva la categoría de Osiris como de dios funerario a rey del inframundo, y es el que va a tener el encargado de realizar el juicio a los muertos. Aparecen textos muy importantes que son los textos de los sarcófagos, que son justamente textos que aparecen grabados en los mismos sarcófagos, donde hay una serie de consignas necesarias para que el muerto llegue a buen puerto dentro del mundo de ultratumba. También hay un florecimiento de lo literario con respecto a este cambio de mentalidad, ¿no? Hay una profunda preocupación por lo que va a pasar. Son momentos de disturbio, son momentos de mucha confusión, y son momentos de volver al interior de la persona. Algo que antes pertenecía al país, ahora la persona se siente desamparada por parte del Estado y de alguna manera hace suyo los problemas, y empiezan a aparecer ciertos textos como las enseñanzas, que entran dentro de los que se llaman textos sapienciales. Son consejos que los padres
de ciertas personalidades les dan a sus hijos de que cómo desempeñarse en la vida para ser mejor. Obras netamente literarias de ficción como los cuentos, las lamentaciones, que son también relatos pesimistas por la situación que se está viviendo y esas ansias a volver al tiempo del orden público. Y también están las biografías, dada la incorporación del mundo de ultratumba de los sectores medios y bajos, los sectores populares, aparecen muchos textos referidos a la persona del muerto, la persona misma del muerto y su posible desempeño, elogiándolo para que tenga una buena vida en el más allá. Hay que tener en cuenta que hay muy pocos textos que pertenecen efectivamente a este periodo. Por eso, la mayoría de los textos pertenecen a la etapa posterior, que va a ser el Reino Medio. El Reino Medio escribió sobre el primer periodo intermedio. Por eso lo correcto sería hablar de literatura sobre el primer periodo intermedio. Hay algunos textos, pero son relativamente pocos. La abundancia empieza a aparecer en el Reino Medio. Esto permite ver de alguna manera que cuando un periodo escribe sobre otro, sobre un periodo precedente, lo escribe de manera intencionada de alguna forma. Hay un recuerdo, no hay una idea de historia todavía, pero sí hay una idea de recuerdo y hay una idea de exaltación del presente. Nosotros eso en nuestro país eso es muy común. La culpa la tiene siempre el gobierno anterior y no el gobierno actual. Eso ha pasado, nosotros lo sabemos muy bien, lo vemos, cada tanto lo estamos viendo permanentemente. Es un recurso de exaltación. Por eso algunos especialistas dicen que la literatura sobre el primer periodo intermedio es exagerada. Es exagerada porque aparecen atrocidades en los relatos y se supone que esas atrocidades las incorpora el Reino Medio para hablar del periodo anterior, para ubicarlo en una situación de caos extremo y para exaltar su presente como un momento de orden, de vuelta al cosmos, una especie de recreación. Esta idea de la ciclicidad, de la alternancia entre el cosmos y el caos. Entonces, el que escribe desde un cosmos que tiene que resolver de alguna forma los problemas que se establecieron en el periodo anterior. Por eso hay que tener prudencia cuando uno toma un texto y quiere que ese texto, o pretenda que ese texto sea reflejo de lo que estaba pasando en ese momento, y no es así. Hay una mezcla entre lo que es un recuerdo histórico, lo que es una memoria, y lo que es una ficción. Una ficción hecha desde un lugar de poder que está contando una historia pasada en otro momento anterior. Por otra parte, también tenemos licencias literarias, que también es posible todo eso. Por eso no hay que tomarlo a la ligera en términos estrictamente históricos a lo que aparece en estos textos, si bien sí la situación era muy comprometida. El texto que vamos a trabajar en esta oportunidad es el llamado Relato del Náufrago. Es un texto que está escrito en un papiro, en escritura hierática, que fue hallado en el Museo Imperial de San Petersburgo, por eso es llamado el papiro de Leningrado 1115. Leningrado y San Petersburgo son la misma ciudad, ¿no? Y que cuenta una historia
sucedida a un náufrago que tiene muchos elementos mitológicos. No es un mito en sí, es un cuento por la estructura que tiene, por el motivo también, pero tiene varios elementos mitológicos que nos van a permitir analizarlo desde diferentes aspectos. La fecha aproximada la tenemos ahí, perteneciente a la dinastía 12. Tengamos en cuenta que la dinastía 11 es la que inaugura el Reino Medio, por eso es un texto típico del Reino Medio, si bien tiene sus particularidades también. Por eso tenemos la suerte de haber conseguido una locutora, así que vamos a leer y escuchar el relato. El excelso asistente dijo entonces: «Alégrate, capitán, mira, hemos llegado a la residencia. Se ha alcanzado la orilla, se ha atracado, el cabo de proa se ha amarrado a tierra firme, se ha dado gracias y Dios ha sido alabado, cada hombre abrazando a su compañero. Nuestra tripulación ha vuelto sana y salva, no ha habido ninguna baja entre nuestra tropa. Hemos alcanzado los confines de Wawat, hemos sobrepasado Senmut. Míranos, hemos regresado con éxito. A nuestra tierra hemos llegado. Escúchame, capitán, pues soy alguien que no exagera. Lávate, vierte agua sobre tus dedos, responde a lo que te pregunten. Háblale al rey, con el corazón en tu mano, responde sin titubear». El discurso del hombre es lo que le salva, su palabra provoca compasión hacia él. Tú harás lo que creas oportuno, es inútil lo que yo te diga, pero te contaré algo que me sucedió a mí. Por el soberano marché hacia Vía, descendí al mar con un barco de 120 codos de largo y 40 codos de ancho, y una tripulación de 120 hombres de entre los selectos de Egipto. Ellos observaban el cielo y la costa, eran más valientes que leones, predecían un vendaval antes de que llegara, una tormenta antes de que se formase. Una tormenta vino cuando estábamos en alta mar. Antes de que pudiéramos alcanzar tierra, se levantó el viento. Arreciaba y había olas de 8 codos. Me golpeé con el palo. Cuando el barco se hundió, no quedó nadie de los que estaban en él. Yo fui arrastrado a una isla por las olas del mar. Pasé 3 días solo, mi corazón como único compañero. Dormí en una choza de palos, abracé la sombra. Entonces estiré las piernas para ver qué era lo que podía llevarme a la boca. Encontré higos y uvas, todo tipo de verduras y frutas, higos de sicomoro maduros y verdes, pepinos como si hubieran sido cultivados, peces y patos. No había nada que no estuviera en su interior. Me aprovisioné y hasta dejé en el suelo por ser demasiado sobre mis brazos. Corté leña, encendí una hoguera y realicé un holocausto para los dioses. De repente oí un estruendo. Pensé que eran las olas del mar, pero las ramas se quebraban y la tierra temblaba. Destapé mi rostro y descubrí que era una serpiente y que estaba aproximándose. Tenía 30 codos y su barba era de más de 2. Su cuerpo estaba recubierto de oro, sus cejas de lapislázuli. Estaba inclinada hacia adelante. Me habló mientras yo estaba postrado ante ella y me dijo: «¿Qué te ha traído? Hombre, ¿qué te ha traído? Si tardas en decirme qué te ha traído a esta isla, te convertiré en cenizas, en alguien aún no visto. Me hablas y sin embargo no lo escucho. Estoy frente a ti y no me conozco». Me tomó entonces en su boca y me llevó a su guarida. Me posó sin golpearme. Estaba sano y sin herida. Me habló mientras yo estaba postrado y me dijo: «¿Qué te ha traído? Hombre, ¿qué te ha traído a esta isla del mar a cuyos 2 lados hay agua?» Respondí encogidos mis brazos delante de ella, diciéndole: «Yo descendí a Vía en misión del soberano, con un barco de 120 codos de largo, 40 de ancho y con 120 marineros de entre los selectos de Egipto. Ellos observaban el cielo y la costa, eran más valientes que leones, predecían un vendaval antes de que llegara, una tormenta antes de que se formase. Cada uno de ellos era más valiente y más fuerte que su compañero. No había ningún incapaz entre ellos. Una tormenta vino cuando estábamos en alta mar.
Antes de que pudiéramos alcanzar tierra, se levantó el viento, arreciaba y había olas de 8 codos. Me golpeé con el palo. Cuando el barco se hundió, no quedó nadie de los que estaban en él, excepto yo. Mírame, estoy junto a ti. Fui entonces traído a esta isla por las olas del mar. No temas, hombre, no palidezcas. Has llegado a mí. Mira, Dios ha sido quien ha permitido que tú vivas. Él te ha traído hasta esta isla del Ka. No hay nada que no esté en su interior. Está llena de todo lo bueno. Pasarás mes tras mes hasta completar 4 meses en esta isla. Entonces, un barco vendrá a la residencia con marineros que tú conoces. Marcharás con ellos a la residencia. Morirás en tu ciudad. Qué feliz es quien narra lo que ha sufrido cuando lo malo se pasa. Te contaré algo que me sucedió a mí en esta isla. Yo estaba junto a mis hermanos, entre ellos algunos muy jóvenes, un total de 75 serpientes entre mis hijos y mis hermanos, sin mencionarte a mi hija menor que me llegó en súplica. De repente cayó una estrella y nos abrazamos. Ocurrió que yo no estaba junto a los quemados, no estaba entre ellos. Estaba yo muerto en lugar de ellos, pensaba, cuando los encontré en un montón de cadáveres. Si tú eres valiente, tienes coraje y confianza, te abrazarás con tus hijos, besarás a tu mujer, verás tu casa. Es lo mejor que hay. Llegarás a la residencia y allí permanecerás junto a tus hermanos. Yo estaba postrado, besé el suelo frente a ella y le dije, mencionaré tus poderes al soberano, haré que él conozca tu grandeza, que te sean traídos los aceites de ofrendas, las especias y el incienso que satisfacen a todos los dioses de los templos. Narraré lo que me ha sucedido, lo que he presenciado, tus poderes. Se dará gracias a Dios por ti en la ciudad delante de los magistrados de la tierra entera. Sacrificaré por ti patos y bueyes como holocausto. Haré que te sean traídos barcos cargados con todo lo valioso de Egipto, como se hace para un Dios que ama a la gente en una tierra lejana que la gente no conoce. Se rió de mí, de lo que yo había dicho, pues eran simplezas para ella. La mirra no es abundante contigo, ni cualquiera de las formas de incienso. Yo soy, sin embargo, el gobernador del Punt. La mirra me pertenece. Aquellos aceites que tú dijiste que traerían son, precisamente, lo más abundante en esta isla. Además, cuando tú te alejes de este lugar, no volverás a ver esta isla, la cual se transformará en olas. Aquel barco vino, como ella anunció anteriormente. Yo fui y me subí a una rama elevada y reconocí a los que estaban en él. Entonces marché a comunicarlo y descubrí que ella ya lo sabía. Me dijo, salud, hombre, a tu casa y que veas a tus hijos. Deja bien mi nombre en tu ciudad. Mira, mis posesiones están contigo. Yo me postré, mis brazos encogidos delante de ella. Me dio entonces un cargamento de mirra, aceites, especias, perfume, col, tiras de jirafa, muchos terrones de incienso, colmillos de elefante, perros, monos y mandriles y demás cosas valiosas. Lo transporté al barco y cuando me postré para dar las gracias a Dios por ella, entonces me dijo, llegarás a la residencia en 2 meses, te abrazarás con tus hijos, prosperarás en la residencia tu enterramiento. Bajé a la orilla junto al barco, llamé a la tripulación y di gracias en la orilla al señor de la isla, y ellos hicieron lo mismo. Una expedición hacia la residencia es lo que llevamos a cabo por el soberano. Llegamos a la residencia al 2.º mes, como ella había dicho. Yo me personé entonces al soberano y le presenté las mercancías que había traído de la isla. Él dio gracias a Dios por mí delante de los magistrados de la tierra entera. Fui nombrado asistente y conseguí 200 dependientes. Mírame, capitán, después de que yo alcanzara la tierra, después de que yo viera lo que padecí. Escucha mi discurso. Bueno, es que la gente escuche. Él me dijo entonces, no ejerzas de excelso, amigo mío. ¿No es como dar agua al pato la mañana de su sacrificio? Su desarrollo de principio a fin es tal como se encontró escrito según el escriba de hábiles dedos Amona, hijo de Amoni, que viva y prospere y tenga salud. Bueno, vamos a ver qué podemos decir al respecto. Es un texto de autor. También es frecuente en esta época que algunos textos tengan autoría. Ese carácter
personal al que tendió parte de la literatura de primer periodo intermedio y también del Reino Medio, esa vuelta sobre la persona, generó este tipo de cosas, que aparecieron también autores, gente que escribía ya sean las Lamentaciones o el conocido relato biográfico de la narración de Sinué, también admoniciones, consejos a los hijos, aparecen personas como autores de los textos. En este caso fue Amona, hijo de Amoni, el que firma finalmente la narración, y está muy a tono con el espíritu de la época, de la literatura de época, porque tiene muchos elementos estilísticos que tienen que ver con esta nueva forma de hacer literatura. Tiene que ver con un relato biográfico, porque tiene que ver con un personaje que está contando en primera persona la experiencia. Tiene elementos de diálogos también, y tiene elementos de los textos sapienciales. Tiene una especie de moraleja, de alguna forma. Tiene muchos elementos que inclusive hoy mismo podríamos reconocer en textos actuales. Y es aproximadamente del 2000 a.C. El relato está catalogado como un cuento fantástico, que tiene elementos mitológicos. ¿Por qué fantástico? Porque lo particular de este texto es que es una persona común, la que realiza el acto, la que protagoniza este tipo de relato casi heroico, digamos, porque tiene muchas características del viaje del héroe, un elemento arquetípico dentro de la mitología, los viajes hacia lugares extraños, los problemas que tienen que resolver y la vuelta. Ese tipo de narraciones son narraciones iniciáticas. El viaje del héroe tiene que ver con eso. El héroe, cuando vuelve y termina de vencer al monstruo, el monstruo del caos, en este caso el monstruo aparentemente es otro, ¿no? Pero en realidad el monstruo es la desazón, el monstruo es el naufragio y no la serpiente misma que aparece. En este caso el monstruo, el problema, es la misma situación del naufragio. Y cuando vuelve, el héroe vuelve en una situación de renacimiento. El caos produce la muerte, y luego de la muerte el héroe renace. En esa condición volvería el protagonista de este relato también. Por supuesto que es más simbólico, que está puesto en clave simbólica todo esto, ¿no? Por supuesto. Consta de 3 historias que están superpuestas, y al final se cierra con la reanudación de la primera historia. El relato comienza, como lo pudimos ver, con una escena de un regreso en una nave fluvial, desde la región de Nubia. Nubia queda al sur de Egipto, sobre el río Nilo, por debajo de Asuán sería, ¿no? Asuán ya es tierra nubia. Se nombran unos topónimos ahí, Wawat, y el otro Senmut. El primero es un lugar de Nubia donde se supone que se aprovisionaban de maderas finas, y el segundo está relacionado con la isla Bigué, en la primera catarata. Es una isla que está cerca de Asuán, y que se supone que era el lugar donde había sido enterrado Osiris. Se está hablando de esto. El relato que hace el marino con el capitán es de regreso de este lugar. El tema está que el capitán no pudo completar su expedición de forma exitosa, porque no pudo traer las mercancías,
y el marinero trata de consolarlo, y ahí es donde le cuenta su propia experiencia. Esa es la otra historia. La tercera historia en juego va a ser la historia que le cuenta la serpiente al marinero. La historia central, que es la del propio náufrago, tiene que ver con una misión real que se hace a Bia, a la tierra de Bia. Bia es una palabra un poco compleja porque se emplea para nombrar todo lo que sea exótico, maravilloso, lo que tiene que ver, por así decir, con las piedras preciosas. Por eso también tiene que ver con regiones que tienen que ver con la minería. Algunos lo señalan el lugar ese, no está determinado lugar, lo señalan como si fuera en el Sinaí, y está muy relacionado con el país de Punt. El país de Punt y el país de Bia en algunos textos aparecen como si fueran los mismos lugares. En realidad, más allá de que muchos se preocupen por determinar dónde quedaba, dónde se localizaba este lugar, es algo muy probable que sea lugares de alguna manera, por más que existan pruebas de que hay lugares que se podían llamar así y demás, que los lugares a los que se refiere el relato sean lugares de ficción, lugares que den idea de ser muy prestigiosos y muy lejanos, prácticamente inalcanzables para el tipo de navegación que tenían los egipcios. Acá en este mapa se ve, por ejemplo, la tierra de Punt, donde se supone que puede estar ubicada. Como vemos, muchos establecen que se trata de una región al sur de Egipto, sobre el Mar Rojo, pero muchos abren la posibilidad de que se trate también de un lugar en la península arábiga. O sea, no está establecido. Lo que sí importa a nosotros lo que nos importa particularmente es esto, que es un lugar prácticamente inalcanzable. Acá estamos viendo algunos esquemas también del tipo de embarcación que es más o menos como se describe en el texto, y que representa un tipo de nave apta para viajar en el mar. Los egipcios no tenían mucha experiencia en ese tipo de navegación. La mayoría de la navegación egipcia es a través del río maravilloso que tiene la particularidad de ofrecer una corriente hacia el norte pero vientos hacia el sur. Así que es muy sencillo, salvo por el tema de las cataratas que las canalizaban, pero es muy sencillo en todo caso navegar por el Nilo. La navegación por el mar requería otro tipo de estrategias, otro tipo de infraestructura. Por eso las expediciones eran muy valoradas. Cuando un gobernante quería marcar su importancia, organizaba algún tipo de estas expediciones. Fíjense que en el barco ahí se muestra el tipo de empuje en el mar. Con una embarcación muy grande produciría el quiebre de esta embarcación. Por eso aparece un elemento que es llamado el tortor, que es una especie de cuerda muy grande, retorcida, que tensionaba la nave para evitar que se partiera. Bueno, este tipo de recursos eran muy costosos, las naves eran muy costosas, de ahí la preocupación del capitán de no poder haber cumplido con haber traído la carga que se le había encomendado a la misión, y la preocupación de presentarse ante el gobernante o ante el faraón en esas condiciones. Acá vemos, por ejemplo, una expedición hacia la tierra de Punt que organizó la reina Hatshepsut. Esto es, por supuesto, ya el reino
el reino nuevo, pero estamos viendo la magnitud en que está presentado esto. Está presentado en el templo de Hatshepsut, en Deir el-Bahari, en una pared muy muy importante, donde se puede ver el despliegue que significa este tipo de embarcaciones cuando regresaban con todas las provisiones. Acá tenemos algunos, vamos a empezar a analizarlo a partir de algunos párrafos, así recordamos un poco la historia. Dice, el excelso asistente dijo entonces, alégrate capitán, mira, hemos llegado a la residencia. La residencia es la residencia real. Estamos hablando ya de un momento en que el poder faraónico ya está establecido. Entonces, no estamos hablando del momento de caos o de crisis del primer periodo intermedio, sino que estamos ya muy entrado, en todo caso, el reino medio. Entonces, le da un consejo al capitán y dice que le hable con el corazón en la mano, y le habla de la importancia de la palabra, la importancia del discurso de un hombre, de la elocuencia, de que la elocuencia puede lograr que ablandar el corazón del que escucha y que sea benévolo con él, que no lo castigue. Esto es muy propio, heredero de los textos sapienciales. Los textos sapienciales tienen mucho de este tipo de consejos y la valoración del uso y la forma en que la palabra debe usarse para no recibir un castigo aleccionador desde algún superior. Tú harás lo que creas oportuno. Es inútil lo que te diga, pero te contaré algo que me sucedió a mí. Por el soberano marché a Sabiá, descendí al mar con un barco de 120 codos de largo y 40 codos de ancho y una tripulación de 120 hombres entre lo selecto de Egipto. Acá está marcando la importancia de la expedición a Abiás, de la cual él participó, y que le va a contar la historia al capitán. De acuerdo a lo que está narrando, el barco era más o menos como este. Es un barco muy importante, y de acuerdo con la característica de esta unidad que es el codo, el barco tendría 60 metros más o menos por 20. Es un barco realmente importante. Debe haber sido muy interesante ver a este centenar de hombres de mar navegar un barco de estas características, ¿no? En la narración, el náufrago ya es náufrago acá. Recordemos que lo agarra una tormenta en el mar y hace que el barco naufrague. Por eso dice, yo fui arrastrado a una isla por las olas del mar. Pasé 3 días solo, mi corazón como único compañero. Dormí en una choza de palos, abracé la sombra. Entonces, después de eso, estiró las piernas para ver qué era lo que podía llevarse a la boca, como dice el texto. Esto es muy interesante. Recordemos lo que vimos en clases anteriores. Este momento de caos en la mayoría de la literatura cosmogónica, o sea, que tiene que ver con los mitos de la creación de el Egipto antiguo, tenían que ver con este océano infinito que cubría toda la tierra, el Nun. Ese Nun en un momento dejaba ver una colina donde surgía el dios Demiurgo, el dios que va a realizar el acto de la creación. En el caso del credo de la ciudad de Heliópolis era Atum-Ra, ¿no es cierto? El dios Sol, que era el que salía y producía de alguna manera la creación. Entonces, el Nun, el océano primitivo, como un elemento de caos previo a el orden que iba a ser el acto de creación. La tormenta en el mar podría asimilarse a un momento caótico. Es un elemento de desconcierto, de confusión,
inclusive el náufrago pierde el conocimiento. Dice que pasó 3 días solo con mi corazón como único compañero. Hablamos que el corazón era más que un órgano, es una parte constitutiva de la persona. Y es el lugar donde se generan los pensamientos. Por eso, el corazón es el que participa de la psicostasia, que es el pesaje del alma cuando la persona muere. También mencionamos en algún lugar que se lo compara con la justicia, que es la pluma de la diosa Amat, que es la que estamos viendo en la figura de un libro de los muertos, que es posterior a esta época, pero esta idea del corazón como sede del pensamiento es más antigua, por supuesto, ¿no? Además dice que abrazó la sombra. La sombra, Sheut, es otro elemento constitutivo de la persona también, porque la sombra existe porque existe la persona, y de alguna manera no puede separarse, no existe una persona sin sombra. Entonces de ahí que los antiguos egipcios lo tenían también como un componente de la espiritualidad a la sombra. La sombra era un componente que entraba en juego también en el momento de la muerte, en el más allá. Entonces, esto de los 3 días nos recuerdan a muchos mitos que tienen que ver con personalidades que pasaron 3 días muertos y luego se manifiestan otra vez a la vida. Había 3 días de distancia, por ejemplo, en ciertas mitologías ugaríticas, que 3 días de tránsito, por así decir, entre el país de los vivos y el país de los muertos. Otro personaje que pasa eso con los 3 días es el mismo Jesús. Jesús también muere y al tercer día resucita. Bueno, hay varios personajes dentro de la mitología, particularmente la de Oriente Medio, que cumple con este precepto. Por eso, no sería descabellado ver a esta parte del texto como una idea de una muerte, de un elemento de caos, con una posterior resurrección cuando la persona se levanta y comienza a caminar para buscar algo de comer. Encendí una hoguera y realicé un holocausto para los dioses. De repente oí un estruendo. Era una serpiente que se estaba aproximando y tenía 30 codos, que su barba era de más de 2, bueno, su cuerpo estaba recubierto de oro, sus cejas de lapislázuli. Vamos a ver un poco de qué se trata. ¿Qué es un holocausto? Holocausto es una palabra griega formado por 2, que quiere decir holo, que significa una totalidad. Habitualmente hablamos de la holística, del holograma, y causto, que tiene que ver con quemar algo. Holocausto significa todo quemado. Lo que significa esta palabra, el sentido que tiene esta palabra, más que todo quemado, es hacer un sacrificio en una hoguera. O sea, quemar ciertos elementos a manera de sacrificio. Entonces, de ahí que la serpiente tenga esta naturaleza divina. Podemos intuir que la serpiente tiene naturaleza divina, porque cuando realiza un holocausto para los dioses, aparece la serpiente a manera de una hierofanía. ¿Qué es una hierofanía? La habíamos visto también. Una hierofanía es una manifestación de la divinidad. El estruendo en medio del holocausto, la irrupción de este ser gigantesco, de alguna manera tenía esa connotación de divinidad. Por otra parte, está diciendo que tenía barba. La barba también es propia de la divinidad o de los seres de muy alta jerarquía, en el caso de los faraones, ¿no es cierto?, que son seres divinos en la tierra, o seres que se van a transformar en dioses cuando mueran, y que su cuerpo estaba recubierto de oro y sus cejas de lapislázuli. Estos 2 elementos son elementos muy costosos en Egipto, estaban destinados a los ajuares faraónicos, y se dice que los dioses tenían piel
de oro, huesos de plata y pelo de lapislázuli. Por eso esto nos está queriendo decir que esa serpiente no era cualquier serpiente, sino que es una serpiente divina, es un dios, se está en presencia del dios, y en particular del dios Ra. Hay varios textos donde lo citan a Ra con estas características, inclusive características de Ofidio, pero con estas características propias de la piel, los huesos y el pelo. Por otra parte dice, ¿qué te ha traído? Y si no, dice, si tarda en decirle, lo va a convertir en ceniza. Esta prepotencia que tiene la divinidad, de alguna forma tiene que ver con que esta divinidad era la protectora de la isla. Y esto te convertirá en cenizas está haciendo también referencia a otros textos que hablan del fin de la humanidad a través del fuego. No es un diluvio como el que pasa en otros textos mesopotámicos, por ejemplo, que después más tarde va a ser retomado por los textos bíblicos, sino que es esta idea de que el fin del mundo va a ser por efecto del fuego. Lo está amenazando. Sin embargo, después la actitud de la serpiente es mucho más benévola. Está hablando explícitamente también que es una isla en el mar. Esto de la isla tiene mucho de estas ficciones utópicas. Recordemos que la idea de la isla como un lugar ideal, como un recorte dentro del resto del mundo, fue retomado, fue un elemento común particularmente en Tomás Moro, donde habla de utopía, y esta isla tiene ese tipo de características. Esta isla aparece mágicamente y luego desaparece mágicamente. Es la isla de utopía de Tomás Moro, justamente juega con este tipo de palabras, como utopos, que quiere decir la negación de topos de lugar, una isla en ningún lugar, como un lugar inalcanzable, como un lugar ideal, un lugar que está más allá de este mundo, que no pertenece a este mundo. Pero también Moro juega con eutopos, que significa el mejor lugar, el lugar de la abundancia. Y esto es lo que se puede llegar a percibir en este tipo de este tipo de isla, como la que trata el relato del náufrago. Por eso habla de la isla del Ka. Dice Dios te ha traído hasta esta isla, que es la isla del Ka. El Ka es otro componente de la persona humana, es la fuerza vital, que se ve también se manifiesta, se pone también de evidencia durante la muerte, ¿no? Pero también la palabra acá puede significar también de la abundancia. Una isla que lo tiene todo, que tiene todo lo bueno. Fíjense que en el relato de Platón también aparece el tema de la isla de la Atlántida. Bueno, este tema de la isla en Jonathan Swift también aparece una isla. Hay los socialistas utópicos en el siglo XIX también crean lugares cerrados, aislados, para generar estas sociedades comunistas que ellos se imaginan. La idea de la isla es una idea muy, muy fuerte. La serpiente le profetiza, porque conoce el futuro. La serpiente, de hecho, es divina, así que no sería raro a esta altura del partido que esté haciendo predicciones, y le va a contar justamente que él va a volver, porque si hay algo bueno en este tipo de narraciones es la idea de volver. Por más que uno esté en un lugar espléndido como es el paraíso, que es la isla del Ka, donde nada falta, para un egipcio
lo más importante era morir en el terruño. Morir en el terruño junto a sus seres queridos, y que sus seres queridos lo recuerden y que le hagan las ofrendas funerarias, porque eso le va a permitir una buena vida en el más allá. Para los egipcios lo más importante era el final de todo, de alguna manera. Terminar bien en el final, porque terminar bien en el final y en el lugar que corresponde le iba a permitir una buena estadía en el más allá. Y ahí es un consuelo que la serpiente le da, y le cuenta su historia. Y dice que la serpiente estaba junto con, que eran 75 los miembros del grupo, y que inclusive tenía una hija menor, y que cayó una estrella, y la isla se incendió, y que murieron todos, y que ella, o él, es un masculino en este caso, la serpiente es un masculino, era el único que había sobrevivido. En un momento hace referencia que queda sola en la isla rodeada por el mar. Esto da como una especie de idea, también una imagen de la colina primitiva asomando por este mar infinito que era el Nun, y el Dios creador próximo a restablecer el orden en el lugar. Estas 75 serpientes, este número 75, es un número que está relacionado con Ra, con las 75 capacidades que tenía Ra. Si a esas 75 capacidades, que en realidad eran nombres de Ra, 75 nombres que tenía Ra, que en realidad se trataba de nombres de otros dioses, y que Ra trataba de apropiarse en una tendencia enoteísta, lo que significa una tendencia a un culto de un Dios único. No es un monoteísmo, pero sí es una especie de culto a un Dios por encima del resto. Y la hija menor a la que se refiere es Maat, probablemente sea Maat, que estuvimos viendo al principio de la clase, como hija de Ra. Entonces, si mueren todos los dioses y muere Maat, que es el orden cósmico, estamos en presencia del caos. Entonces el incendio genera este sentido de caos. Por otra parte, hay un vínculo entre el incendio y Ra. Hay un mito de la ciudad de Hermópolis que habla de que Ra nace en una isla que se llama la isla del incendio, o la isla del arrebol. El arrebol es ese color que tienen los amaneceres o los atardeceres, en este caso sería el amanecer, que daba la impresión de que algo se estaba incendiando en el horizonte antes de que el sol saliera. Entonces el Ra aparece a partir de un huevo que hay en esta isla que se incendia, y por fruto del calor sale el dios sol. Entonces hay muchos elementos para pensar que la serpiente es una personificación del mismo dios sol de Ra. El relato de el náufrago y el de la serpiente son similares, si bien uno pertenece a la esfera de lo divino en su tiempo y espacio, y otro se refiere a el naufragio en el mundo terrenal. Son como una especie de émulos, son como que están dialogando permanentemente. Pero a diferencia del relato del náufrago, el relato de la serpiente tiene un contenido psicológico importante. Acá dice: si tú eres valiente, tienes coraje y confianza, te abrazarás con tus hijos, besarás a tu mujer y verás tu casa. O sea, tiene algo que en el relato del náufrago no está eso mencionado. Dice, se rió de mí, de lo que yo había dicho, pues eran simplezas para ella. En el caso de
que la iba a colmar de tesoros y todas estas cosas, de mirra, todos estos elementos, porque en realidad la serpiente que se designa como gobernador del país de Punt, dice que la mirra le pertenece a él. Todo lo que Egipto tiene de bueno sale de este lugar. Es el que posee los bienes que Egipto necesita, los elementos que Egipto necesita para comunicarse con las divinidades, porque el incienso y la mirra todo eran aromas que servían para los rituales funerarios y demás. Y algo muy interesante, cuando tú te alejas de este lugar no volverás a ver esta isla, la cual se transformará en olas, lo que significa la vuelta al caos, la permanente creación del universo, el desarrollo del universo y las aguas del caos que vuelven a invadir el orden para así renovar el ciclo. Entonces, la historia finaliza con que el barco que anunció la serpiente llega efectivamente, y que el náufrago regresa, cuenta su historia al soberano, se le hacen las ofrendas al dios como había solicitado, y se lo recompensa, se le da una serie de esclavos y demás, y esto sirve como una especie de moraleja que tiene el cuento que le está contando al capitán mientras regresan de Nubia. Y acá es cuando se vuelve al comienzo. Sin embargo, el capitán, con los pies sobre la tierra, le da esta frase que puede interpretarse de diversas maneras, pero que dice que no ejerza de excelso. Dice que quién le daría agua al pato a la mañana que va a ser sacrificado. Es como que las cosas son como tienen que ser, de alguna manera, y que por más que de alguna forma la historia cuente algo ejemplificador, algo que tiene de alguna manera un final feliz, porque a partir del esfuerzo personal y de la valentía y de lo que uno le ponga a las situaciones comprometedoras, uno puede llegar a salir adelante. El capitán sigue un poco con su pesimismo y le da esta frase contundente para volver al mundo terrenal. Hay un elemento muy interesante, y es que el autor decidió no darles nombre a los protagonistas. Ninguno tiene nombre. Esto es muy interesante porque permite que el oyente, la persona que está escuchando esta narración, se coloque en la situación del protagonista y que reconstruya la historia, de que le dé los componentes que él cree necesario desde su propio conocimiento y de su propio sentimiento. Este tipo de vaguedad permite este tipo de diálogo entre el receptor de la historia y la historia misma, y establece un sentido de complicidad entre estos dos puntos. El texto tiene diversos niveles de interpretación. Confío en que alguno de ustedes le va a poder encontrar alguna otra interpretación también, o desde el punto de vista más personal, porque el mérito que tiene es justamente tratar de repensar la historia cada vez que se lo lee, y encontrarle elementos que a cada uno le sirvan. Ese es el sentido, desde lo mitológico, trasladar lo mitológico, una experiencia que tiene que ver con la fantasía, trasladarlo al terreno humano. Tengamos en cuenta que los clásicos son así,
No importa cuántas veces uno lea un clásico, siempre le va a encontrar algún elemento nuevo o que uno había pasado por alto y que siempre estuvo ahí, pero el que interpreta la obra le pone algo que inclusive los mismos autores no tuvieron la intención de poner. Por eso los clásicos son clásicos. El relato del náufrago es un clásico en estos términos. Y tengamos en cuenta que el náufrago es un texto que tiene ya unos 4000 años de antigüedad. Así que, por lo que estuvimos viendo, merecería estar dentro de los clásicos, y hoy tuvimos la oportunidad de analizarlo en la clase. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que le haya resultado grata. Trabajamos el cuento del náufrago y espero sus comentarios en el mail que está saliendo en este momento. Y cualquier consulta se refieren también al mismo correo, que vamos a tratar de contestarla. Muchas gracias, hasta la próxima clase.